la economía se está transformando. Si teníamos una economía antes que era totalmente lineal, es decir, extraes un recurso, lo utilizas y lo tiras. Pero ese modelo ya nos quedó claro que no funciona porque genera muchos residuos, las plantas de tratamiento no se dan abasto, ya vimos que los recursos no son infinitos. Entonces, también ante el propio cambio climático, ante estas estrategias de economía sustentable, que es esa que equilibra lo económico, lo ambiental, lo social, surge este concepto, economía circular. Ya no es lineal, ahora es ese recurso, ¿cómo lo mantengo el mayor tiempo posible en el ciclo económico? ¿Cómo verdaderamente lo aprovecho al máximo? Amigos de Founders, bienvenidos al capítulo número 26. El día de hoy, una invitada de lujo, Marisa Ortiz. Bienvenida a Founders. No, muchas gracias. Para mí es, la verdad, un lujo estar aquí con ustedes. ¿Qué retos tenemos en Guanajuato y qué oportunidades hay de poder cuidar de mejor manera o tener una cultura del medio ambiente favorable? Bueno, es muy importante que al final hagamos conciencia de este clima, este solazo aquí después de campaña, que ya se nota ahí el cambio de color, pues no es ya gratis. Al final el planeta nos está hablando, nos está mostrando que hemos sobreexplotado a este planeta. Hay quien dice que incluso consumimos planeta y medio. Es decir, no damos oportunidad a que nuestra casa, que es el planeta Tierra, se recupere o se regenere. Consumimos mucho más de lo que el planeta puede recuperarse. Entonces, bueno, pues con todos estos retos, efectivamente en Guanajuato hemos estado apostándole a hacer una transición hacia un modelo distinto. El gobernador, cuando crea la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pues en 2018, cuando tuve la oportunidad de llegar y bueno, pues crear esta secretaría, ser la primera secretaria, lo visualizábamos claramente en decir, ¿cómo vamos a actuar ante este reto que el planeta nos habla y nos habla fuerte y claro? Entre el clima, prácticamente también las sequías, y por eso hicimos, bueno, pues a lo largo también de ese tiempo, un trabajo para fortalecer la política de cambio climático. Esto es cambio climático en Guanajuato, sin lugar a dudas. Se tienen ya estudios donde se muestra cómo el estado ha tenido un incremento de temperatura entre 1.07 y 1.11 grados centígrados. Y dices, es 1 grado, no es mucho. No, a ver, los expertos a nivel mundial de cambio climático hablan de que no podemos permitir que se incremente más allá de 1.5. Y si ya vamos en 1.11, pues el reto está complejo. Y bueno, por eso mismo se empezó haciendo todos estos diagnósticos. Este estudio nos permitió identificar cómo en Guanajuato también cada vez más, además del incremento de temperatura, tenemos evidencias de fenómenos hidrometeorológicos extremos, es decir, las sequías, pero también las inundaciones. Y cada vez son más frecuentes y más extremos. Y lo que hemos visto también es que en estos casos las pérdidas pues se vuelven muy importantes en materia económica, no solo en la agroindustria. Recordaremos también cuando una planta automotriz sufrió también de inundaciones de manera importante hace pocos años. Y es por eso, porque el cambio climático está en todo el planeta y lo que implica es, primero, que hagamos conciencia que tenemos que reducir nuestras emisiones, es decir, reducir la contaminación que estamos generando día con día a la atmósfera, pero también que tenemos que adaptarnos a este fenómeno. Entonces es estar muy consciente que también otro de los retos que tenemos en un estado densamente poblado es nuestras ciudades. Tenemos ciudades que al final también tienen pues más calor, por lo que irradia la ciudad, se vuelven islas de calor que por lo que el sol nos está transmitiendo. Y ahorita en estos días lo hemos sentido también fuerte y claro. El agua nos preocupa a nivel nacional. Por ahí hay un tema de que, pensamos que con el Zapotillo, que desgraciadamente fue un proyecto que después no se hizo, íbamos a asegurar agua para León. Pero vemos que tenemos que utilizar o visualizar otros escenarios.
¿Cuál es la visión de Marisa en este tema tan importante y tan vital que es el agua? Bueno, tú mismo lo dices y es claro. Al final de cuentas, el agua tenemos en México que cambiar el enfoque. ¿Qué ha pasado? La política del agua en el país se ha enfocado siempre en repartir. Ahora sí que, ¿quién la va a usar? ¿Lo va a usar el campo? ¿Lo va a usar la industria? ¿O lo va a usar las ciudades? Pero solamente es como si estuviéramos repartiendo la herencia. Y la herencia se está acabando, nos la estamos acabando. Entonces, el enfoque tiene que ser distinto. Tenemos que enfocarnos en el ciclo hidrológico completo. Es decir, ¿de dónde viene el agua? El agua no viene de las presas, ni sale de la llave mágicamente. El agua viene al final de nuestras fábricas de agua, que son los bosques, que son nuestras áreas naturales. Los árboles son los que absorben y los que nos permiten atraer el agua. Entonces tenemos que enfocarnos en el ciclo hidrológico completo. ¿Cómo generar que podamos atraer también más agua? Recargar los acuíferos prioritarios para el Estado, y sí, efectivamente, trabajar en el ahorro, en el uso eficiente, pero también yo estoy convencida en la captación de agua de lluvia. Claro, la poquita agua que nos caiga hay que aprovecharla, porque ahorita se nos va el drenaje y en el campo se va, erosiona, nos generan inundaciones cuando pues estamos sufriendo por una gota de agua y no la estamos aprovechando. Entonces también es súper importante apostarle a la captación. La verdad es que uno de los programas que a mí más me gusta de la Secretaría de Medio Ambiente es el de los sistemas de captación de agua de lluvia con potabilización, porque es para las comunidades que no tienen acceso a agua potable. ¿En las casas? En las casas y en las escuelas. Y entonces, pues esas comunidades que antes iban a los arroyos o a los ríos o al pozo, y que ahorita el arroyo y el río está seco, pues con que capten el agua, tiene 3 procesos de filtrado, tiene al final un potabilizador, bien administrado, tienen agua por 6 meses. ¿Por 6 meses? Por 6 meses. Incluso había escuelas que en 2022, cuando estábamos recorriendo, me decían, nos duró todo el año. O sea, claro que es hacer un ahorro y un uso eficiente. Entonces, tenemos que apostarle a eso, tenemos que apostarle a la gobernanza en materia hídrica, es decir, como todos, la parte económica, tanto de turismo como del campo, como todos, la parte ambiental, trabajamos juntos, los sistemas de agua potable de los municipios, los módulos de riego que se tienen para los productores, todos articulamos esfuerzos para conservar el vital líquido, porque sin agua pues no hay subsistencia humana, no hay vida y no hay economía. Necesitamos agua hasta para producir un celular. Entonces es súper importante cómo vamos a hacer un uso eficiente de todos nuestros recursos. En materia que decíamos hace un ratito de cambio climático, que es esta apuesta, por primera vez Guanajuato tiene una política en la materia. Hemos estado viendo cómo a nivel internacional pues se han generado estos acuerdos que también están implicando esfuerzos de generar acuerdos comerciales. Las grandes transnacionales ya tienen su Race to Zero, es decir, tu carrera a las 0 emisiones, o su Race to Resilience, es decir, su carrera a la resiliencia ante el cambio climático. Y eso está implicando que también se estén generando quizás acuerdos donde los países le estén apostando a decir, ya no voy a querer recibir productos que tengan estas emisiones si no me pagas un impuesto. O ya, por ejemplo, las ciudades en la Unión Americana, hay más de 30 ciudades que ya pusieron al 2030 no van a recibir vehículos de combustión interna. Puro eléctrico. Puro eléctrico o híbrido. ¿Dónde se producen esos vehículos? Aquí. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestra industria a transitar hacia este modelo, hacia esta visión global? Que bueno, pues queremos que Guanajuato siga siendo esa punta de lanza en la economía, pero tiene que ahora incluir la sustentabilidad para que seamos altamente competitivos. La economía circular, porque también tiene un impacto real en el medio ambiente. Platícanos un poquito de qué se trata, cuál es el objetivo y sobre todo los alcances. Y si tenemos hoy en día en Guanajuato empresas que estén dentro de este programa.
Pues efectivamente la economía se está transformando. Si teníamos una economía antes que era totalmente lineal, es decir, extraes un recurso, lo utilizas y lo tiras. Pero ese modelo ya nos quedó claro que no funciona porque genera muchos residuos, las plantas de tratamiento no se dan abasto, ya vimos que los recursos no son infinitos. Entonces, también ante el propio cambio climático, ante estas estrategias de economía sustentable, que es esa que equilibra lo económico, lo ambiental, lo social, surge este concepto, economía circular. Ya no es lineal, ahora es ese recurso, ¿cómo lo mantengo el mayor tiempo posible en el ciclo económico? ¿Cómo verdaderamente lo aprovecho al máximo? Y hay varias opciones. No solo es el reciclado, no solo es cómo reciclo la botella de PET, no, ese es un componente. También es cómo ese recurso lo puedo remanufacturar. Aquí se han ido detonando pequeños emprendimientos para que con mezclilla de temporadas anteriores pues puedan ahora sí que descoserlos y actualizar el diseño, y entonces es cómo aprovecharlo. Lo mismo, por ejemplo, me tocaba ver en tiraderos de basura pacas de ropa así completitas con las etiquetas o rollos de tela, y es como eso, en lugar de que se tire, se aprovecha de la mejor manera. Entonces, ¿cómo lo voy a remanufacturar? ¿Cómo también puedo hacer un producto que sea reparable? Ahorita estamos acostumbrados, ya se me acabó la pila y ya adiós celular, con todo lo que significa. Los microchips, todo lo que tiene adentro. Y que luego ya no tenemos. O sea, al final lo complejo que ha sido con la pandemia, luego conseguir ciertos componentes. Entonces, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo puede ser reparable? ¿Cómo pueden ser productos modulares? Donde al final también una parte la pueda sustituir y pueda seguir funcionando. ¿Cómo al final también pueden ser esos productos que puedan ser compartidos? Dígase, bueno, pues cuando ahora ya también vas a las tiendas de rentas de vestidos y dices, puede ser venta o puede ser renta, ¿no? Y entonces se comparte. Lo mismo, bueno, pues también hay vehículos que hay ciertas marcas que tú buscas una aplicación en tu teléfono y el vehículo pasa por ti, ¿no? Como en un modelo avanzado de taxi. Pues así es lo mismo, o sea, esos recursos se comparten entre varias personas. Entonces, el reto es generar esos modelos donde disminuyamos las mermas, el que estemos desperdiciando, donde hagamos un uso eficiente de cada recurso, la energía, el agua, todos los insumos. Y sí, efectivamente, se han instalado el año pasado, van a cumplir ya un año aquí, 2 empresas que están también detonando este modelo, ya no solo en pequeña escala, como decíamos, del diseño de ropa. 2 industrias, una está en Irapuato, se llama Neotec, perdón por el comercial, pero lo que están haciendo ellos es que están aprovechando las llantas, las trituran y generan pavimento. Es un pavimento mucho más resistente, por lo tanto, la durabilidad es mucho más allá, y el pavimento tiene el 60% es puro polvo de llanta. Y me imagino que la producción es más económica que el pavimento normal, ¿o? Todavía no, Okay. Todavía no, porque evidentemente el reto justo para eso es la ley de economía circular, para generar esos mercados que incentiven este aprovechamiento. Pero hay un dato que se vuelve importante. Cada llanta tarda 800 años en degradarse. Las llantas terminan o en los arroyos o en los ríos taponeando, generando inundaciones, o son los focos donde pues se reproducen los mosquitos y entonces el dengue. Y aquí es cómo aprovecho esa llanta y cómo generas un pavimento que me va a durar mucho más tiempo. Entonces, hoy se abre una línea de negocio que no existía en Guanajuato, ¿no? Así es. Esa industria está en España y está en Guanajuato. Y claro que así queremos detonar esas oportunidades. Lo mismo, vino una empresa que se llama Next 150 y que ellos lo que están trabajando con inversión extranjera
es usar los esquilmos o la materia orgánica para producir biocarbón. Hacen un proceso de pirólisis, es decir, de quema pero controlada, y ese biocarbón va a reducir la necesidad de agua para la producción, va a enriquecer los suelos y entonces ganamos todos. Ahorita, ¿qué es lo que pasaba con los productores? Estaban acostumbrados a que quemaban ahí, terminaba, se salía de control, se volvía un bosque, un incendio de un Pero 3, 4 bosque, días encendido. y luego entonces era contaminación atmosférica, afectábamos el suelo. Aquí ese recurso les va a ayudar a volver a nutrir sus suelos y a que consuman menos agua. Ganamos todos. Entonces la economía circular, eso es lo que busca, detonar esos nuevos negocios para aprovechar de manera más eficiente los recursos. La ley de economía circular estaba orientada a promover, a incentivar este tipo de negocios. Pudiéramos hablar un poquito más de detalle, porque entiendo que 2 empresas, pero qué padre que a lo mejor en 3 años pudiéramos hablar de un ecosistema completo de empresas que puedan estar integradas en esta economía circular. ¿Para dónde va esta ley y cuál es lo que observa Marisa? Aquí tiene varios componentes. Evidentemente, queremos más negocios enfocados en sustentabilidad. Queremos más oportunidades para que entonces, pues lo que veía yo a veces con IDEA, es que muchos de los premios que ellos entregaban eran para oportunidades de negocios así, o sea, de gente que generó el biodigestor con el lirio de Yuriria, que se vuelve un problema, pues ese generó biogás que está sirviendo para los restaurantes de la zona de la Angostura, ahí en Yuriria. Lo que veíamos como un problema, ahora es una oportunidad. Claro. Entonces, queremos detonar justo los emprendimientos, justo la innovación en esos aspectos, pero también queremos incentivar pues, la transformación de nuestros negocios. O sea, que al final de cuentas podamos también detonar en todos los negocios existentes y la industria existente, pues las opciones de que puedan hacer y ser reconocidos por un uso eficiente de cada uno de sus insumos para generar, bueno, pues ese producto o ese servicio. Y en ese aspecto, bueno, pues también me parece clave ir detonando plataformas que permita hacer los intercambios de esos recursos que quizás para uno ya no va a tener un uso, pero para el otro le puede resultar útil. Claro. Entonces, poder generar estos intercambios, veíamos una gran transnacional que estaba trayendo polímeros de su planta de Chiapas. Como si no hubiera suficientes aquí. O sea, tenemos suficientes. Entonces, ¿cómo hacemos estos intercambios? ¿Cómo también hacemos este cambio de chip para decir cómo aprovecho al máximo todos los recursos que tengo? ¿Cómo poder esta parte, sobre todo, que creo que es, tú bien lo comentaste, creo que dijiste, me corriges, cómo es esta parte de identificar e incentivar, no sé si mediante idea, mediante algún tipo de programa que permita tener los sentidos mucho más receptivos de sobre todo de las necesidades o de los ecosistemas que hoy hay en día en Guanajuato? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero es poder hacer accesible a todo el mundo la información que puede ir detonando estas áreas de oportunidad. De todas formas, es súper importante trabajar junto con la academia y también si estamos hablando de generar una nueva visión y un nuevo modelo de cómo tienen que ser las cosas, lo tenemos que trabajar con los universitarios para que entonces también, puede ser incluso con el modelo dual, puedan ir viendo cómo ellos llevan y comparten estas nuevas visiones. Y en ese sentido, bueno, pues con esa información, con esa cercanía con la academia, también mostrar cuáles son las necesidades prioritarias en este momento a atender. Vamos a poner un ejemplo. En el estado se generan al día alrededor de 4,800 toneladas de residuos en las ciudades. Al día. Al día. Pero generamos 30,000 toneladas al día de residuos de manejo especial. Los de manejo especial son los de la industria, son los de residuos de la construcción. Y la gente, bueno, pues el reto es que sepan
que existe ese insumo, que Claro. pueden aprovecharlo. Y ahí es decir, bueno, ¿y cuáles son? Pues están estos residuos orgánicos, están los de construcción que los puedes triturar y se puede volver material de construcción reciclado. ¿Cómo generamos también, junto con esa información, oportunidades de cómo aprovecharlo? ¿Cómo? Bueno, pues también como dependencias detonamos un mercado para esos productos. Vamos al de la construcción en particular. Si en lugar de que se siga generando bancos de materiales, donde vemos que el Estado parece un queso gruyere, le pones, por ejemplo, en los incentivos o en los puntajes que se dan en las licitaciones, quien tenga material reciclado de construcción va a tener 2 puntos más, le vas a dar mayor valor a la empresa que lo está haciendo. Y después, conforme vas generando este mercado, lo que vas a hacer es poner un porcentaje de obligación. Primero, diríamos, reconociendo a quien lo está haciendo. Y después, pues el 10% de tu material para la obra tiene que ser sea específicamente reciclado. Y entonces detonas el mercado. Y así se vuelven también estas oportunidades de negocios. Disminuimos la sobreexplotación, los hoyos del queso gruyere, pero también las montoneras de escombreras que luego encontramos por todos lados. Y conviertes el incentivo en una necesidad y en que las empresas empiecen a competir para quién es más sustentable, ¿no? Que es lo que pasa también en el extranjero al final del día. Ya hay una calidad y si la línea está aquí del cuidado del medio ambiente, ya todos quieren estar sobre arriba de la línea. Ya abajo es más, ya ni para hacer negocios con ellos, ¿no? Así es. Sobre todo los europeos cada vez están siendo mucho más estrictos. Ya pusieron impuestos a ciertos productos, dígase, por ejemplo, el acero. Si no cumple con todos los requisitos de sustentabilidad, pues va a tener que pagar impuesto en euros, que bastante caro sale. Entonces, pues mejor poder acompañar a la industria guanajuatense, a la economía guanajuatense, a transitar hacia estos nuevos modelos, a transitar hacia, bueno, pues la medición de su huella de carbono. Aquí también ya tenemos 2 impuestos ecológicos, uno a las emisiones, uno también a los residuos. Es cómo ayudamos a las diferentes industrias, no a que estén pagando más el impuesto, sino al final a transitar para reducir sus impactos y a demostrar a nivel global que son sustentables, ayudarlos en estos esfuerzos, porque eso nos va a hacer competitivos. Y además, el resto del país, pues a nivel federal van en otra dirección. Nosotros aquí, evidentemente, estamos apostados hacia esta transición que le apuesta a las energías limpias, que le apuesta a la sustentabilidad, a la economía circular, y queremos que nuestros jóvenes también tengan esas experiencias, así como están las becas en el extranjero, pues que vayan y conozcan estos nuevos modelos, que vean cómo poderlo trabajar. Y fíjate que hace ratito no lo mencioné, pero en el tema de economía circular, con el apoyo de la cooperación alemana, Guanajuato trabajó una hoja de ruta para la economía circular al 2050 para Guanajuato. Y esa hoja de ruta nos va a servir también de base para la ley que queremos impulsar. Sin duda va a ser una ley que va a venir a diversificar el sector económico, pero para bien, porque va a tener impactos tanto ambientales como trascendentales en la economía de Guanajuato, que se ha distinguido, lo vamos a decir, en poder atraer buenas empresas al Estado. Y tocabas el tema de los jóvenes y me gustaría mucho, porque parte de las personas que nos visualizan son jóvenes, hay muy buenos ejemplos en el extranjero. ¿Cómo podemos, se va a escuchar raro, pero exportar jóvenes a que estudien y regresen con esas ideas y con esa, creo que es visión, es visión de cómo se están funcionando, cómo se están acomodando los modelos de negocio en el extranjero que están permitiendo tener estas aristas? ¿Para dónde van las becas? ¿Quién puede ser beneficiario de las becas? ¿O cómo es el esquema de estas becas para que se preparen los jóvenes en el extranjero? Bueno, es importante señalar que quien da estas becas es Juventudes GTO, para que lo googleen ahí. Ahorita por las elecciones están cerrados los apoyos, pero conforme pase la elección yo te invitaría a que te acerques, revises las convocatorias. Guanajuato fue el primer estado en el país, ahorita ya varios nos están copiando, pero en darle becas a los jóvenes desde para que tengas una experiencia, es decir, que te vayas un mes a otro país
aprender a ampliar tu visión, a ver cómo funciona la realidad en otras partes del mundo, pero el reto es regresar con esa visión y aplicarla en Guanajuato, porque aquí nos gusta ser punta de lanza, nos gusta verdaderamente pues mirar al futuro. Entonces queremos que más jóvenes conozcan esas becas. Desde el Congreso estoy convencida en que ampliaremos esas becas para que sean más los jóvenes guanajuatenses quienes tengan esta oportunidad y quienes regresen con este compromiso de trabajar por el Estado y de asegurar pues un futuro sustentable, porque la sustentabilidad es ese equilibrio, yo insisto, es como una mesa de 3 patas. Si la economía, la parte social y la parte ambiental, alguna de esas patas está más larga que la otra, pues la mesa se cae. Y el reto es que esta mesa crezca junto con el Estado y nos permite seguir impulsando, bueno, pues para las siguientes generaciones. Y una mesa que está, como bien lo comentas en la analogía, que está las 3 patas del mismo tamaño, te da la durabilidad que necesita y la estabilidad que necesita un Estado, un país, pues para poder desarrollarse en los mercados internacionales. Y hablemos de negocio, Marisa, para ir ya cerrando esta charla que hemos aprendido bastante. El tema del primer negocio, el eslogan de esta plataforma se llama Todo inicia con una idea, porque estamos convencidos de que los emprendimientos en Guanajuato detonan la creatividad de los jóvenes y no tan jóvenes también, ¿no? Jóvenes de corazón. Jóvenes, exacto, jóvenes de corazón y de actitud. Bueno, nosotros aplicamos, dicen que como los buenos vinos, cada vez estamos mejor. Entonces. Mejores y seguimos en movimiento, ¿va? A veces nos dicen, así es, aportando. Totalmente. Tienes también una propuesta para estos nuevos negocios, ¿sí? O sea, porque en estos ecosistemas de repente lo que falta es apoyo para los jóvenes en la cuestión del financiamiento. Entendemos que está Fondos Guanajuato, hay una subsecretaría también de promoción a las pymes, pero desde la perspectiva de Marisa, estos nuevos negocios, ¿cómo se les puede dar este detonante que los motorice y los lleve a buenos territorios para poder ellos pues ampliar sus aristas? Bueno, yo sí considero que es súper importante que a estos primeros negocios les demos, como decíamos, esta visión más amplia de identificar, no irse por lo clásico, ¿no? Por decir, voy a poner lo que ya se ha hecho, cuando estamos viendo que ahorita hay muchas áreas de oportunidad. Entonces, lo primero es invitar y facilitar esa información para que los jóvenes puedan así tener esa idea que se prende y que puedan decir, sí, con esto lo puedo ir trabajando. Hacerlo accesible también, que esta información que tenemos las dependencias la puedan ellos, bueno, pues consultar y también poderle dar seguimiento. Pero de igual forma, es súper importante que también acompañemos a cualquier tipo de emprendimiento a que pueda tener el apoyo para ir haciendo, bueno, pues estas transiciones también hacia la sustentabilidad. Perdón, pero ese es el tema que me encanta y que me apasiona. Entonces, quiero que ese primer emprendimiento, claro que tenga el financiamiento. Ya dijo nuestra candidata a la gubernatura que va a tener una financiadora que se llama Yo Puedo Guanajuato. Y desde el Congreso los estaremos acompañando, porque tú, joven, claro que puedes emprender. Y en este caso, que emprendas también cuidando primero tu eficiencia en el manejo de los recursos. Tenemos unas plataformas donde puedes medir qué tan eficiente estás siendo en el uso de esos recursos y tiene recomendaciones de cómo poder reducir esos consumos, porque pues la primera parte del negocio es lo complejo para que sobreviva. Claro. A veces emprender y a iniciar pues no es tan complicado. El tema es mantenerse y pasar el primer año. Entonces, por eso es tan importante empezar con la parte de la eficiencia y después dar las alternativas a través de esta financiadora para que buscará tener mejores tasas, también quizás para energías limpias, quizás para algún tipo de ecotecnia, quizás para ir usando productos que consuman menos recursos, para que entonces ese emprendimiento sea exitoso, ese emprendimiento supere la barrera del año, que siempre es lo complicado, pero entonces sea con financiamiento, pero también buscando cuidar estos primeros esfuerzos para que, bueno, pues tengan también una reducción del consumo de lo que tendría pues un negocio tradicional. Y además con una visión sustentable, creo que un negocio que nace con una visión sustentable, pues está íntimamente
direccionado para tener éxito, porque para allá es la tendencia de todos los modelos de negocio hoy en día, el cómo puedo ser sustentable, cómo puedo tener una cultura de medio ambiente y sobre todo cómo puedo entrar en ese círculo de empresas que se preocupan por el futuro, porque saben que si se acaban los recursos, también ellos se van a ver afectados. Entonces es un círculo que dices, ok, o sea, si yo nazco sustentable desde el principio, con una visión, a lo mejor de economía circular, que es un ejemplo muy, muy acertado que pusiste, pues es mucho más sencillo que una empresa que ya tiene 5, 6, 7 años, volverle, oye, pero es que mi modelo de negocio transita en esto. Sí, espérame, pero tu modelo de negocio, así como lo traes, no va a durar 12, 15 años más, ¿no? Entonces, la visión también es muy importante de cómo se gesta el negocio. Tienes toda la razón. Primero, por la disponibilidad de los recursos. Te voy a poner un ejemplo también. Ahora que estuvimos haciendo los análisis en el tema de las ladrilleras, la disponibilidad de las arcillas que se tiene en la zona donde están las ladrilleras del refugio, pues hablamos de que a lo mejor si sigue este modelo va a ser de 4 años. Entonces es lo mismo, ya no podemos generar modelos de negocio donde el recurso no es infinito. Claro. Tenemos que pensar cómo hacer pues una sustitución de ese recurso o un ahorro, y efectivamente estas grandes transnacionales que tienen estas carreras por cumplir sus metas a nivel internacional van a buscar también proveedores que cumplan con esos compromisos. Si no, bueno, pues entonces el problema es que terminen buscando en otro estado o en otro país seguramente. Entonces, no, aquí los guanajuatenses, los jóvenes guanajuatenses siempre están buscando como sí, claro ejemplo, los vehículos eléctricos que han estado desarrollándose aquí. Bueno, pues es de igual forma cómo vamos a estar trabajando para darle los insumos, porque además de ser competitivos con esas grandes empresas, pues cuidamos los recursos que son de nosotros, que aseguran el futuro para el Estado. Entonces eso también se vuelve súper importante. Marisa, pues siempre ha sido un gusto y ojalá que podamos posteriormente tener buenas noticias y poder platicar no de 2, sino de 5, 10, 20 casos de éxito que estén integrados en una cadena de valor mucho más sustentable y que haya modelos de negocios nuevos de Guanajuato que pongan el ejemplo a nivel nacional de cómo sí se puede reutilizar y con base a la reutilización pues generar un modelo de negocio distinto, ¿no? Yo feliz de mostrar estos casos de éxito, de mostrar cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, cómo podemos ser punta de lanza, cómo podemos abrir brecha, aprovechar cada recurso al máximo, y bueno, pues eso va a permitir también que esos recursos que debemos de conservar para las siguientes generaciones puedan asegurar su futuro. ¿Cómo se visualiza Marisa 2 de junio? Ponle 8 de la noche, ¿te parece? Me parece muy bien, agradeciéndole a todo el equipo. Tengo el mejor equipo, el más comprometido, el más echado para adelante, ponen el corazón todos los días. Entonces, agradeciéndoles y bueno, pues celebrando. Pues Marisa, el mayor de los éxitos en esta contienda y en lo que venga. Estoy convencido que Guanajuato ocupa de visiones frescas, de visiones que permitan diversificar los modelos de negocio. No los tradicionales, pero sí poderles dar ese reenfoque, ¿no? Porque de repente es medio complicado ese refresh. Y pues bueno, invitar a los que nos ven a que salgan y voten este próximo 2 de junio. Marisa es una opción, es candidata a diputada local por el Distrito 6 de la Ciudad de León. Es opción por el Partido Acción Nacional. Y seguimos a la orden, Marisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí todo el podcast. Y estamos juntos para sacar adelante a Guanajuato y a las siguientes generaciones. Con todo gusto. Gracias. Amigos de Founders, hasta la próxima.